El momento que usted estaba esperando. Cuando hicimos la pausa, yo sé que usted nos extrañó en diciembre. Mentira, nadie nos extrañó tanto. Pues sin querer eso. Señores, bienvenidos. Jorge y el sofá nuevamente. Hola, profe, ¿cómo está usted? ¿Todo bien? Ya nosotros nos Sí, saludamos. yo sé, pero como la televisión tradicional y cosas, y después nos despedimos. Gracias por venir. No, ok. Yo lo que pasa es que acumulé gracia y chistes en el tiempo que no estuvimos juntos. ¿Pudiste haber practicado un poco más? Ay. Señores, bienvenidos. Gracias por estar ahí. De verdad que nos hizo falta, por lo menos a mí me hizo falta, venir a molestar un poco al coach y a la superproductora que está detrás de cámara hoy de vuelta. La productora no, la dire, que está detrás de cámara ahí, Adria, Victoria. De verdad debí practicar la introducción un poquito más. Pues Este es el todo bien. episodio 38 de Jorge y el Sofá. Yo soy Jorge, Raúl Santaella, el Sofá, el coach. Para quienes se conecten hoy con el video, con el live o con el video en YouTube o quizás con el podcast en Spotify o en iTunes, lo que queremos hacer es simplemente transmitir cómo funciona la relación entre el coach y el atleta, transmitir las cosas que les pasan a nuestros atletas de la esquina del sofá, y a atletas que no forman parte de la esquina también, tratar de compartir información valiosa para los deportes de rendimiento, para los deportes de resistencia, para los deportes de endurance y también para la vida. Yo soy de las personas que pienso que lo más parecido a la vida son estos tipos de deportes. Las cosas que nosotros compartimos y tratamos de compartir, muchos casos son cosas que se pueden aplicar a la vida personal, al trabajo y hacernos un poquito más productivos. Coach, ¿qué tal su pausa? Que no fue tan pausa. ¿Cuál pausa? Sí, porque, ¿verdad? No hubo vacaciones. No, nosotros seguimos lo mismo. Gracias a Dios tenemos esa dicha. Bien, qué bien. De no importa si es fin de semana o no. Los domingos tú no trabajas. Para Los nada. domingos son domingos, o sea. Ni de viaje tampoco cuando salimos del país. No, o sea, no es como que recibimos algunos feedbacks durante tu viaje a Perú, ni mucho menos. O sea, yo sé que no. Ok. Es sarcasmo, ¿eh? Mira, a propósito... El viernes casi nos sacan de un café ahí porque duramos el día entero sentados. ¿Ustedes no van a comer algo? Está bien, dame un café, ven. Eso fue en Lima, estuvieron en mi tierra. Gracias por permitirnos cruzar por allá. ¿Qué tal estuvo el viaje a Lima? Yo sé que tuvimos un conversatorio, digamos, de máximo rendimiento para algunos de los atletas, para atletas en Lima, en Miraflores, y se sumaron incluso atletas que no forman parte de la esquina, ¿no? Sí, fue abierto, o sea, fue un mix quizás 50-50 de personas que están trabajando con nosotros la preparación y otros que no. Algunos de los que sí entrenan con nosotros no pudieron asistir por conflicto de tiempo, de trabajo y de familiar. Pero súper divertido, yo creo que es una conversación que me gustó a mí a título personal. Y yo estaba tratando de darle forma a cómo compartimos información que no es ni siquiera nuestra, sino como hemos visto, Sí. la parte de Joel Filiol, la parte del grupo de Noruega, que está haciendo un muy buen trabajo, que nosotros lo habíamos hablado alrededor del podio de Bermuda. Y creo que la gente lo encontró valioso. Hicimos una parte de una programación, digamos, camino al 70.3 de Lima, que era un ejercicio que yo nunca había sacado el tiempo para hacerlo. Y gracias que tenemos la nueva plataforma de retroalimentación, tengo un poquito más de tiempo, o sea, sirviendo a las personas que están dentro del sistema, pero también teniendo tiempo adicional para esos pequeños detallitos que yo creo que aportan. Por allá, y no sé si fuiste tú que lo comentaste también, no recibimos un comentario directo vía DM, no sé si a ti te comentaron alguien de que si las repetíamos aquí, si era algo que lo íbamos a volver a hacer aquí. Sí. Yo creo que pudiera haber valor por ahí, que nos puedan decir si le llama la atención. Yo ya tengo varias cositas que quisiera afinar, pero creo que esa información de ese alto nivel está disponible, hay que saber a dónde buscar, hay que tomar el tiempo de escuchar los podcasts y ver
las redes de, por ejemplo, de Joel, que sigue compartiendo mucha información. Sí. Si le ven valor, podemos tratar de buscar una fecha cuando caiga, aunque ya hayan empezado su preparación del año. Sería interesante, sí, que nos digan por el live ahora, por correo, por mensaje directo en Instagram, si les gustaría que tuviéramos una charla, una conversatorio parecido a la que hicimos en Lima. Yo digo hicimos solamente porque me siento parte del equipo, no porque yo haya ido. No teníamos presupuesto para 3. No. Ok. O No, sea, está bien. tuvimos que deprimir el que existe o el inexistente. Ok, está bien, está bien. Está bien. Mira, que me gustaría, dime de los atletas de allá que forman parte del sistema, porque quizás muchos de ellos, o algunos de ellos, no habían entrado en un sistema como este, que es a la larga distancia, pero es mucho más cercano que quizás algunos que son hasta presenciales, de alguna forma. Entonces, ¿qué feedback tú pudiste sentir de ellos sobre eso? Yo no soy persona para... Bueno, pero tú eras que estabas allá. Pero yo estoy Yo no- sesgado porque... Pero tú debiste mandarme a mí entonces, que aunque estuviera un poquito sesgado también, yo no hubiese tenido vergüenza para decirlo, no me importa. No. Yo encuentro que... No hay sesgo porque tú estás compartiendo lo que te transmitieron. Yo confío en tu palabra y quienes nos escuchan y nos siguen también confían en las cosas que nosotros les decimos. Por eso somos el podcast de triatlón más escuchado y visto en la República Dominicana. No tiene nada que ver con que seamos el único. Yo siento que... La suerte que somos complicados, porque... Si la gente me... Bueno, este t-shirt fue regalado. Sí. De gente que... Local, que me Fue un quiere, proceso, allá sí. mismo me reciben y Sí. me dan mi vuelta y mi paseo, pero... Si yo no fuera complicado y me quisieran más, habría mucho celo por ahí. Está bien. Yo creo que el 95% de la gente que ha pasado por este sistema está más que contenta y bien servida. Y siento que aunque no he hecho un sondeo de retroalimentación post la implementación de la retroalimentación, Eso quiero hablar, lo tengo aquí anotado. yo creo que previo, cuando estaba en Excel, la retroalimentación fue altamente positiva. Creo que ahora que estamos aún mejor, la retroalimentación será aún más alta. Hay cosas que son self-evident, que no hay que sondearla. Sí. Y mira, yo creo que yo cada vez me siento un poquito más tranquilo de que lo que conversamos aquí internamente, cuando estamos fuera del aire, lo que conversamos aquí al aire, sigue siendo todavía valioso, o sea, de que se aporta. Hay mucha gente ávida de conocimiento. Quizás las personas que se mostraron más interesadas y que escriben y les debo esa información de mandarle el PDF porque en el corre-corre no... Quería hacer algunos cambios que hicimos a última hora. Habían unos typos ahí que no queremos que estén circulando con esa falta ortográfica y demás, pero cuando un tercero que asiste, que no está en el sistema, está escribiendo, pidiendo la información que se prometió, que yo, si fuera bajo circunstancias normales, ya lo hubiera entregado. Yo creo que ese es un indicador para ti. Alguien que está en otro sistema, alguien que luego, y Adrián no me deja mentir, luego de la conversación hubo gente que por limitación de tiempo se marchó, pero hubo gente que tuvimos que dejar de hablar porque en el salón del hotel no estaban pidiendo el espacio. O sea, duramos hablando quizá una hora y pico ahí de preguntas fuera del aire. Es interesante. Sobre la nueva plataforma de retroalimentación, hay gente que ha visto algo, no ha visto la plataforma funcionando, pero ha visto algo en los stories que compartimos en la esquina del sofá, en Instagram. Y a mí hay personas que me han escrito, incluso, pues yo he llegado a compartir algunas de las imágenes que nos llegan de la retroalimentación. ¿De qué se trata la nueva plataforma de retroalimentación? Para quienes no la conocen. Bueno, yo siento que es una evolución de cosas que nosotros venimos desde hace mucho tiempo dándole mente a cómo se solucionan. En el caso mío particular, sentía que con esa formación industrial, aunque yo nunca he llegado a ejercer esa parte de mi profesión,
me voy muy a proceso y veía que el cuello de botella a la hora de uno hacerle saber al atleta como coach, y creo que es una limitación general de las plataformas de análisis de información de maratón y triatlón que hay disponible en el mercado ahora mismo, es que como coach es muy costoso en términos de tiempo hacerle llegar la retroalimentación al atleta. Y que Training Peaks quizás por cómo fue formado a principios de los 2000, la forma fundamental que se le entrega retroalimentación al atleta en la visión de ellos es mediante un comentario en el archivo dentro de Training Peaks. Hay algunas alertas, te puede llegar al email si uno tiene una cuenta premium, pero más allá de eso, la comunicación atleta-coach es costosa para ambos lados. Entonces, nosotros habíamos identificado eso y a la hora de abrir el archivo, ver el file, uno como coach por experiencia puede ver si esa persona está en rango de lo prescrito o no. ¿Cómo escalamos eso? O sea, ¿cómo lo llevamos a una forma que del lado de quien sirve, en este caso mío, le sea fácil poder entregar una retroalimentación al atleta que pudiera ser de fácil entendimiento? Que tenemos todo tipo de atletas que son muy ávidos de información técnica y conocen muchos términos, pero otros que apenas están empezando y algunos que simplemente quizás no les interesa conocer tanto la información técnica y quieren saber si estuvo bien ejecutado o no el entrenamiento. Entonces, efectivamente, fuimos creando o sea, apoyándonos en personas especializadas en esa área, creamos una versión de Excel, que esa yo digo que es una terminal, digamos, bruta, donde había que todavía hacer un procesamiento de la data manual. Eso funcionó bastante bien, lo migramos actualmente a algo web. Todavía está solamente la parte del coach, de dashboard. Probablemente en un periodo, o sea, ojalá que sea el primer trimestre, quién sabe si el primer semestre del año tengamos una versión que si no bien sea instalable, sino que sea accesible web. ¿Al atleta? Del lado del atleta. Una parte que va probablemente estar ready en 1 o 2 semanas. Breaking news, por favor, a la producción. Va a ser la parte de ustedes poder agregar el evento al que van, que siento que, por ejemplo, esa es una de las cosas que Training Peaks ha estado medio lento en cómo nos ayuda a los coaches a administrar cuántas semanas quedan teniendo una visión global por atletas. O sea, cuando uno escala o cuando uno empieza a tener, como el caso de aquí, si fuera una persona que simplemente estuviera pensando en entrenar para septiembre, para, por ejemplo, Ironman Italy, y no me va a hacer ningún otro evento, o hace uno u otro o dos eventos en ese periodo, no hay ningún problema. Pero si hay personas que, si el 10K del ejército lo quiere hacer, si quiere hacer Miami en Olla, si quiere hacer Punta Cana Marathon, si quiere hacer el Endurance, todo evento perísimo, los entiendo. Cuando la gente está entrando y saliendo de eso, administrar esa información de una forma costo efectiva, o sea, de actualización, de syncing esa data, entonces le vamos a permitir que ustedes lo ven y nosotros un par de cositas que cuando estén ready la comentaremos en términos de cómo se manejan los eventos. Pero básicamente es una forma que nosotros hemos buscado software, o sea, una página web, código, donde nos permite entregar emails hasta diarios si fuera, y si son múltiples entrenamientos en el día, entregar múltiples retroalimentaciones de una manera fácil, que es elegible. El que quiera ver un ejemplo se lo podemos pasar, hemos subido algunas cosas. O sea, es simplemente dentro de lo que pueda entenderse de la palabra, porque no tiene nada de simple, es la persona, lo que recibe la persona es lo que estaba prescrito, o sea, lo que estaba programado y lo que se ejecutó junto con el comentario valioso o el input del coach pidiendo algún feedback para atrás de si pudo haber pasado algo que quizás no se ve en el file, dando instrucciones, pero en la mayoría de los casos, tú sabes que dentro de los feedback que yo he recibido, muy pocas veces no hay haz esto, sino que es como inquiries, es como preguntando, ¿pudo influir el calor en que tú andaras más rápido de latidos? Es que yo, históricamente, a las personas que me han rodeado en el pasado, de las cosas que me costó más trabajo poder compartir es que la data
solo es la data. No podemos contarnos una historia sobre la data. Necesitamos contexto. A la hora, ¿qué sucede? ¿A qué hora corrió esa persona? Inclusive en Training Peaks hay que ir para atrás y ver a qué hora esa persona corrió, en qué hora cargó el entrenamiento. Si hay data de temperatura, qué data de temperatura. Ese entrenamiento es indoor, no es indoor. Si los latidos están elevados, pudiera ser múltiples factores. Yo solamente puedo decir, mira, veo los latidos por encima de una recomendación sugerida. Yo no puedo decir, fuiste muy rápido, los latidos tan altos. Sí. ¿Por qué? Porque falta contexto. Claro. Entonces, yo emitir una aseveración sin tener contexto del otro lado no es un buen uso de ningún tipo de data. O sea, simplemente interpretarla, o sea, verla, decir, bueno, esto pudiera ser un cuadro que pudiera indicar X. Pudiera. Sí. Para eso falta un input. Y es una de las capas que todavía nos falta integrar. Ustedes están dando comentarios, pero en la visualización, y eso por eso la parte de agregar los eventos y luego poder agregar los comentarios, donde el contexto esté ahí, que sea mucho más costo efectivo todavía a la hora del lado del coach o de los coaches o de los atletas, donde sí, inclusive nosotros podamos ver qué tendencia de sueño tú tienes los últimos 30, 60, 90 días. Tú estás ese día, sin que tú me lo digas, si lo introdujiste, yo puedo ver si ese entrenamiento está en tu promedio de sueño o no. O sea, ese día dormiste tú bien, tú sabes cuál es tu promedio de sueño, tú puedes tener una idea. Ahora, cuando lo tengamos capturado, sí, ¿cuál es ese trend? ¿Vamos mejorando? ¿Vamos empeorando? ¿Cuál es tu nivel de ánimo a la hora de despertar? Que la captura del promedio de tiempo de sueño lo tenemos por el morning check-in que hacemos, o que se supone que debemos hacer. Sí, y eso pudiera ir evolucionando, porque uno de los chipeos que yo tengo ahora con el reloj mío es que me dejó de coger las horas de sueño en la noche, no sé por qué. Estuve pullando ahí, pero tú sabes que... O sea, dentro de lo que yo estoy escuchando es que quizás nos vamos a mover, y yo decía bromeando lo del breaking news, pero es realmente porque yo no sabía que estábamos trabajando ya en algo del lado del atleta. Entonces nos estamos moviendo a algo que pudiera ser una especie de, quizás más privado, pero una especie de Garmin Connect o Strava. No es una red social. Pero online, te lo digo por el tema de los comentarios, porque sí, online nos va a permitir ver y ir actualizando. Yo lo que siento es una capa, que es una capa que sirve como manejo de la relación coach-atleta. Ya. O sea, no es necesariamente outward facing, y sería retador verlo simplemente como connect o como... Porque connect, ¿qué tú subirías? Entonces está bien, te está diciendo cuánto tú estás durmiendo, pero por ejemplo el mismo te dice un average de 7.4, pero ¿en contexto de qué? O sea, yo siento que el mismo Connect captura mucha información que ni el mismo Training Peaks está utilizando, ni el mismo Connect te da información al respecto. O sea, por ejemplo, ¿qué sucede con Connect? Y con el mismo Garmin, ¿cuántas veces? A mí me ha dado muchas veces 72 horas de recuperación en un entrenamiento. Entonces hay algo ahí en términos de la personalización que, a pesar de capturar la data, a pesar de tener la zona de latido, a pesar de tener la zona de potencia, no se está incorporando. O sea, yo entiendo que a veces las compañías grandes tienen retos a la hora de cómo implementan cosas, pero ahí vamos. Yo creo que para mí más es un tema de que, por ejemplo, hubo una época, que eso mucha gente no lo conoce, previo a esta versión actual de Training Peaks, una de las herramientas que a mí más me gustaba de Training Peaks, me la eliminaron. Y era que uno podía, desde el mismo Training Peaks, sí, tener comunicación. O sea, yo podía entrar a un message, o sea, un sistema de mensajería interna que se iba a los emails que están registrados. Okay. Pero uno podía decir a las personas que están registradas para este evento o para este grupo, o sea, uno podía crear grupos, la gente que están en la cuenta premium, la cuenta básica, ¿quiénes son? Entonces, uno podía crear grupos
y comunicarse con esas personas. Mira, si tú vas para tal carrera, bueno, pues entonces, o seleccionar, mira, ¿cuáles son mi gente que van para tal carrera? Bueno, pues entonces vamos a mandarle un email solamente a esas personas. O sea, que uno no tenía que irse... Desde Training Peaks se podía Claro, hacer. entonces uno no tenía que irse a un MailChimp Claro. o similar. Ah, bien interesante, me gusta dónde nos vamos moviendo. Mira, saludan por aquí Olervis, Luis S. Polenta, no recuerdo el nombre. Está también Sterling, hay mucha gente que se está conectando. Hola Julia y Jesús, un par de personas aquí que regularmente también entran al live. Coach, tenemos carreras que vienen por ahí ya. Está el Tri Armada, que estamos a 15 semanas ya del triatlón de la Armada. Nos faltan 11 semanas para el medio maratón de Punta Cana, 8 semanas para el 73 de Puerto Rico, 8 semanas también, me parece que son el mismo domingo, el mismo día, o uno es sábado y otro es domingo. 17. Del New York City Half. 7 semanas para los 100 kilómetros del Caribe non-stop, que son los 100 kilómetros corridos. No, porque estaba compartiendo una información con la Dire que se asustó y yo le dije, no es a esos. Y esta semana tenemos el Meo. medio maratón, ¿el qué? Meo. Sí, el Meo, el Miami en Olla, medio maratón Miami en Olla, que ¿cómo uno le explicaría Miami en Olla a un atleta, a uno de los atletas que nos sigue, que no son dominicanos? Bueno, imagínese que hay un evento que sea muy popular en una fecha en específico, en un país donde las personas se inscriben y viajan fuera a realizarlo. Claro. Y por la época del año en que ocurre ese evento, muchas personas, Están de restringidas. manera coincidencial, Sí. nada que ver con las fiestas de diciembre, Sí, los nada que ver regalos, con eso. ni Santa Claus, No, son los exabruptos de diciembre. el efecto diciembre, Sí, el efecto de diciembre. pues deciden que como habían estado acompañando a las personas que están un poquito más flexibles de bolsillo y presupuesto, Sí. ¿por qué no Tener un evento similar. virtual? Donde en lugar de hacerlo en la ciudad o el país extranjero, Exacto. se hace de manera local. Entonces de ahí surge Miami en Olla, que coloquialmente es República Dominicana. Alguien que está en olla. Es una persona que está complicada de presupuesto, para decirlo de la mejor forma Con posible. un límite de presupuesto. Con un límite de presupuesto. Muy- Nosotros aquí le decimos en olla, en prángana. ¿Qué otros términos? Arrancado. Arrancado. Diablo. Arrancado. Esos son los términos con los que nosotros llamamos a las personas que estamos en... Mentira. Coach, tú sabes que dentro de las cosas que tenemos para más adelante, sobre la pausa y el regreso de entrenamiento, hay gente que habla de 73 y de si podría estar preparado para octubre, noviembre. Ya los vi. Eso lo vamos a compartir. Pero de estos eventos, ¿qué tanto tiempo necesita una persona, por ejemplo, para triarmada, que faltan 15 semanas, para poder prepararse para un triatlón sprint u olímpico? Yo siento que un triatlón, siempre y cuando no sea 70.3 o Ironman, ofrece mucho más flexibilidad. O sea, a mí me brincaría más la 11 semana de Punta Cana. Ok. Que ya es como un bloque empezando. ¿Por qué? Porque correr es mucho menos forgiving a la hora de uno poder Perdona menos. O sea, hay menos rejuego a la hora de... Máxime, si es una persona que está practicando un solo deporte, o sea, solamente está corriendo, ¿qué sucede? Que administrar la carga de entrenamiento cruzado, ya sea de nado o de ciclismo, se hace todavía aún más complejo. ¿Por qué? Porque un puro corredor, ¿me acuerdas? Entonces, administrar esa carga se vuelve aún más complejo porque para un puro corredor, tú decirle que se ponga a hacer bicicleta o que se ponga a nadar, no es lo que más disfruta. A pesar de que puro ya se estaba tirando 80 y pico kilómetros en bicicleta y demás, y decía que nunca se iba a montar en una bicicleta. Entonces, yo siento que si alguien no está entrenando para Punta Cana, y cuando digo no está entrenando para Punta Cana, si quiere hacer el 21, yo diría, bueno, estar haciendo por lo menos 3 corridas de alrededor de 1 hora. Porque entonces ya ahí uno sí puede hacer una progresión de
y no ha estado lesionado en los últimos 2 o 3 meses. Okay. Entonces luego puede hacer una progresión. No, y ahí viene un tema de qué sucede. O sea, en el caso tuyo, por ejemplo, habría una conversación de qué otro 21 cae sin tú tener una interrupción en tu vida personal que pudiera estar entorpeciendo el entrenamiento. Sí. Entonces, si hay otra oportunidad, bueno, pues entonces ahí ¿por qué forzar Punta Cana Marathon? Si no la hay, bueno, pues entonces simplemente sería ver cuál es el último momento posible para uno inscribirse, o inclusive jugar con me inscribo, ¿qué pasa si no puedo ir? Estoy cómodo en términos de presupuesto, no estoy en olla, no estoy arrancado, si no voy. Yo muchas veces me inscribía, quizás no es la decisión más sabia, ni se lo recomiendo a mucha gente, pero yo me inscribía a veces teniendo la opción para ejecutar una carrera. Se llena, me gusta esa carrera, me gustaría poder ir, me inscribo. Hoy en día quizá hay más flexibilidad a la hora de cambiar los eventos, antes no había tanta, pero para eventos que fueran codiciados y que llaman la atención por el periodo de año que caen, por ejemplo un Oceanside, que pudiera ser buen evento aquí, entrenar esos primeros 3-4 meses del año en calor para ir para el frío, donde la gente quizá no está entrenando tanto, a mí me llamaba mucho la atención. Me inscribo, puedo ir o no ir, ese fue el último evento que yo hice antes de Lima. Yo estaba inscrito, me había inscrito sin saber si iba a entrenarlo o no. Entonces en el caso tuyo es eso, tú quieres hacer 21, ¿qué pasa si hay alguna molestia o dolor camino a inscribirse sabiendo esa parte? Esa sería más la conversación. Sí, son muchas cosas que cambian. Tú sabes que sería interesante, quizá conmigo o quizá con otro atleta, hacer ese ejercicio de revisión de metas para el año y compartirlo. O sea, o hacerlo quizá hasta medio un episodio del podcast puede ser. Pero para mí, correr, tratar de, si uno está pensando en hacer algo, mantenerse, y eso es algo que yo lo comparto fuertemente. Tri te ofrece más flexibilidad. Tira Armada, por ejemplo, Spring y Olympic, una gente que medianamente esté corriendo, si tiene esa base de corrida, son 10 kilómetros. No sé qué quiere decir, que como mucho pudiera estar corriendo 3 veces 1 hora, o sea, una velocidad promedio. Pudiera haber gente que pudiera correr menos, pudiera haber gente que tendría que estar corriendo más. ¿Cuál es el reto? Bueno, ya las otras disciplinas, o sea, tener el tiempo disponible para. Ahora, el que tenga 8 semanas para New York City Half, es imposible hacerlo si está desde 0 en kilómetros promedio a la semana. Yo no te voy a decir que es imposible, pero no es lo más sensato o recomendable desde el punto de vista es lo más saludable y sería muy retador. Para poder siquiera terminarlo y disfrutarlo y quedar con deseo de volver a hacer un evento. Que yo entiendo que es la idea, eso es mi percepción. Sí, pero la gente lo aprende de eso a la mala. Tú sabes que estamos a 8 semanas del 73 de Puerto Rico, que es el main event de nuestro Nagaka. Nagaka está pasándose de mambo. Él tiene prueba la semana de arriba de bicicleta. Pues sabroso. Yo no... mientras a uno le sobran los watts, a otros no hacen falta. Pero está fajado, no es que sobran los watts. Sí. Que la gente se equivoca. Y no es nada más... porque la gente interpreta el fajado. No es fajado que hace un entrenamiento de 3 horas y no, es que lo que yo he visto es que ha sido constante. O sea, que no se detiene ahí. By the book. El único reto es un chin pasado de la bici, pero eso se va a resolver pronto. Su prueba. El martes él tiene 1:05 y el sábado que viene tiene 3 horas con la prueba de 30 ahí en el medio. ¡Épale! No, pues celebra el feriado. ¿A qué celebra el feriado? ¿Tenemos la información de mi amigo ya? No, yo trato de ponerme... Estaba mandando los feedback, me estaba poniendo el día, el sábado. No, yo sé que sí, pero mandamos... Igual mi amigo ya es un evento interesante. Se corre 2 loops, o sea, 2 vueltas en el Parque Mirador. Es un espacio que tenemos de 5 kilómetros en una sola dirección, entonces 2 vueltas, 20 kilómetros, después hay que regresar a otra distancia y volver para sumar la distancia del medio maratón. Y es de verdad que a pesar de que pudiera parecerle quizás no tan divertido a algunas personas por ser en el parque, ese es uno de los eventos más chulos que hay, porque es que uno tiene la ventaja de que en mayores puntos
aunque es el mismo punto, pero tú cruzas más veces por ahí, tú tienes la oportunidad de escuchar gente y de tener gente cerca de ti, que quizás eso incluso te empuja a mantenerte en mejor ritmo. Yo le comentaba a alguien de manera coincidencial de estar en Perú ahora recientemente que hay muchas personas que no ven tan divertido tener el mirador ahí como opción por el tema de que son vueltas y vueltas y vueltas, y yo digo que hay que apreciar lo que uno tiene, porque Perú me encanta, la parte de Calango está súper chula, Sí, eso no es que a mí me disgusta entrenar en rolo, he tenido Smart Trainer hace un tiempo, la gente que ha ido haciendo switch a Smart Trainer se encuentra que es mucho más divertido de lo que puede pensar. siempre y cuando, o sea, comparado con un rolo tradicional, digamos. Pero no es lo mismo, uno puede salir al parque hace 2 horas outdoor que verse forzado a hacerlo indoor porque no tiene otra opción. Entonces, el contexto es importante y exponerse a diferentes situaciones es importantísimo en términos de seguridad, en términos, o sea, el acceso que tenemos ahí. Yo soy uno que también opino que hay cosas a mejorarle, Claro. definitivamente. Pero lo que existe es bueno, apreciémoslo, porque si no lo tuviéramos que estar corriendo indoor, y eso personalmente para mí me gusta un poquito menos que poder tener acceso ahí seguro en la medida de o sea, en lo que cabe. Claro. Tiene sus retos y tiene sus oportunidades, pero es un espacio que tenemos que no lo tiene todo el mundo, no lo tienen todos los países. Nosotros aquí tenemos ventajas que en muchos otros sitios que se hace el deporte no lo tienen. Tenemos ese espacio para correr, tenemos a 1 hora o menos un espacio para hacer natación de aguas abiertas. O sea, hay un sinnúmero de situaciones que se dan para correr y para montar bicicleta también. Escriben aquí que cuidado, que Calango es un secret spot para montar. Entonces, tú dices lo de salir lo de correr indoor, y yo no subí ese video, pero yo hice un video hablando de eso, de que yo salí, el otro día yo sabía que el sábado, yo sabía que yo iba a ir al gimnasio y que yo no iba a correr mis 50 minutos en el treadmill, porque uno lo sabe, el mindset se programa, y yo no estaba en eso y no hice ni siquiera el fortalecimiento. Y salí a correr a la calle, salí 25 minutos y de regreso, y eso me garantizó que yo iba a completar mi entrenamiento. O sea, hay muchas ventajas que tenemos. Coach, John, compartimos algo de un estudio que habla de cómo, otro estudio que evidencia de cómo la actitud influye en el rendimiento. Es un estudio que hicieron en, ¿cómo se llama el lugar? Yo lo tengo aquí. Aquí está. El estudio fue en Nature Human Behavior, el diario de la naturaleza del comportamiento humano. Fue a 116 participantes, lo invitaron a hacer una prueba de corrida en treadmill para ver la variación del gen CRB1, que es lo que influye en el... ¿Por qué te pones esa cara cómo cuando lo uno... dicen? No, porque me siento científico. Porque ese gen es lo que influye directamente en una de las cosas que influye, en cómo uno aprovecha. Yo te hice la pregunta sobre el VO2 max por eso, porque es cómo se aprovecha el oxígeno y limpiamos las toxinas del dióxido de carbono. Entonces, de esos 116 participantes se quedaron con los resultados de las personas, los científicos que están haciendo el research, y la semana siguiente los invitaron, les dieron unos resultados personales a cada uno, le explicaron el tema de cómo influía eso en su rendimiento, y a algunos le asignaron de manera aleatoria les asignaron un número distinto y el impacto que tenía, positivo o negativo, en su rendimiento, aunque no fuese ese el de ellos, para ver el impacto del mindset. CREB1, CREB1. Entonces, ¿Ve corta o larga? B alta. Entonces, al esta persona tener esa información, pues quedó evidenciado. Yo tengo aquí en un rango de las personas que se les dio la información de que podían tener un mayor rendimiento antes de hacer la misma prueba que hicieron una semana antes.
algunos corrieron 47 segundos más de lo que habían corrido antes. Y los que... Eso fue el rango del promedio. Algunos llegaron a correr hasta un minuto, un poquito más de un minuto por encima de lo que habían corrido antes. Y los que no, los que se les dijo que su impacto era negativo, tengo aquí, yo lo tenía anotado y no lo encuentro ahora, habían corrido 22 minutos menos. O sea, se rindieron o marcaron, dijeron que ya no aguantaban más 22 segundos antes de lo que habían hecho antes. Y como programarte, date un mindset. Poco, pero es mucho por Claro. por cuánto cambia para cada lado. Exacto. O sea que la diferencia es de casi 60 De casi segundos. 22 entre el segundos. cambio y otro. Bueno, sí, en promedio es de 69 segundos. Pero de un extremo al otro es de más de un minuto. Es de un minuto 20 casi. Entonces, eso es como que un estudio que compartimos. Vamos a compartirlo más adelante. Yo siento que hay personas a las cuales tengo evidencia fuerte de que lo que ellos creen que me están, o sea, de lo que ellos están diciendo, de lo cual están completamente convencidos, porque no me van a estar hablando mentira, o sea, porque sí, sino que ellos están convencidos que hay una situación específica que creen que les afecta de manera positiva, a pesar de que toda la física disponible actualmente va en contra de eso, y yo simplemente me quedo callado. Porque el efecto placebo es el efecto placebo. Entonces, el que cree que algo le funciona, que lo siga haciendo y usando hasta que le deje de funcionar. Claro. Y encuentre otra cosa que le haga pensar que le funciona. Mira, sobre la pausa, compartimos en las redes de la esquina sobre la pausa del entrenamiento en diciembre o no. Hubo muchas personas que compartieron si habían hecho pausa o no. Otras hablaron de los eventos que tenían, que cuáles iban a ser sus principales eventos. Unos eran Pico Express, otros Maratón de Punta Cana, Maratón de Valencia, Ironman Boulder. Quien lo puso aquí lo puso Boulder, no last name. Ironman sin apellido, ¿verdad? El 73 de Lima, Boulder también. O sea, mucha información de muchos eventos para los que se preparan, pero la idea de esto era ver cómo las personas que hicieron pausa, porque hubo mucha gente que no la hizo, iban a buscar la forma de reactivarse e iniciar. No sé si tú tienes algo que compartir sobre eso. Una cosa que yo vi constante aquí o más que constante, que me llamó la atención, y quizá lo podemos asociar con lo del efecto del efecto placebo, era plantearse nuevas metas. La parte que yo siento que mi configuración de personalidad y de vida es bastante distinta a muchas otras es que en una gran proporción de las personas, a menos que esté entrenando un número exorbitante de horas de manera súper constante y programada, realmente se necesita cogerse 2 semanas completamente off, 3 semanas completamente off, 4 semanas completamente off, o es una conversación de las cosas que nos contamos. El que realmente le gusta estar haciendo ejercicio, correr o ejercitarse, se vuelve como parte de su rutina. Porque uno esté de viaje, yo probablemente el domingo fue un día que yo pude haber salido a correr y decidí no hacerlo. Pero salimos a correr el jueves, salimos a montar bicicleta. Entonces, dentro de una cosa donde yo no estoy estructurado entrenando, poder viajar y buscar una forma de cómo uno sí hacer algo. No, que yo estoy de vacaciones, pero a mí me estará obligando a alguien a entrenar. Claro. O a salir a correr, a disfrutarlo. Y esto no, esto no es un trabajo de esos trabajos que la gente tiene que dice, ay, qué difícil tener que pararme eso. Se supone que tú lo haces porque lo disfrutas. Entonces, alguien que tenga una meta que sea a largo plazo mejorar, estaría definitivamente, se beneficia de tener un cambio de estructura. Definitivamente. Beneficia soltar un poco en el sentido de que si usted está entrenando 20 horas, entrene 10. De que si está haciendo 14 workouts, quizá haga 1 por día.
Porque entonces, ¿qué se vuelve? Que el 1 por día se pudiera sentir que no está haciendo nada comparado con hacer 3 horas de ejercicio a la semana, al día. Sí. Entonces, si usted está entrenando una vez cada 5 veces a la semana, ¿qué tanto es lo que usted tiene que bajar? Entonces ahí que viene la conversación. Y parte de la dinámica de Lima hablaba de la progresión de TCS que uno puede conseguir en 14 semanas. Entonces si el gran secreto de muchos de los profesionales y de la gente que logra hacer cambios fundamentales es que no se coge una baja completa, sino que disfruta tanto lo que hace, pudiera ser obsesión. Ya eso es... Eso es otra conversación. Eso es... Alguien tiene que emitir un juicio al respecto de si eso le funciona o no. Pero si le funciona a esa persona, bueno, ¿quién es uno para decir que no le funciona? Entonces, esa persona baja de hacer 18 horas a decir, bueno, mira, yo voy a correr 3 veces, voy a montar 2 veces y quizá no nado. Entonces, en lugar de estar haciendo, qué sé yo, cuántos workouts, estoy haciendo 6 a la semana y me cojo un día completamente off. Ahora, si esa curva no baja completo a 0 y uno vuelve y retoma, porque ¿qué es lo que a uno le cuesta? Cuando uno está retomando es que uno suelta completo. Entonces, simplemente mantenerse activo y bajar la carga, cambiar la estructura, quizás cambiar los deportes. Quizás una persona que se meta a un gimnasio y hace spinning en lugar de simplemente estar corriendo. ¿Qué pasa? Que te da más flexibilidad a la hora, te puedes levantar un poco más tarde, no tiene que estar madrugando, si llueve, si lo que fuera, puedes tener múltiples slots al cual recurrir. Yo creo que es esa la conversación, de uno preguntarse qué realmente yo estoy queriendo lograr a largo plazo, y por eso conectando con la parte inicial tuya en términos de qué cosas uno saca para la vida. Yo en este año calendario, sea de trabajo, sea de familia, sea de entrenamiento, ¿qué estoy buscando? ¿Cuál es mi enfoque? ¿Qué estoy buscando diseñar? Por eso cuando yo conecto con cosas que eran mi propia búsqueda personal, conecto con sistemas como lo de SUS, que te encamina, que ella ha hecho. Smart. SUS de BioSmart es reducir mucha información que está disponible, cosas como de gratitude que están por todos los lados ya hoy en día, pero eso son cosas que vienen 5, 7, 8, 10 años estando dentro de una parte cultural que la gente viene implementando, y lo que ha ido es como expandiéndose porque funciona. La misma parte de la meditación. Entonces, ese enfoque de diseñar lo que uno quiere y poder pensar lo suficientemente a largo plazo y hasta outside the box. Si usted está de vacaciones y usted quiere, a usted nadie lo está forzando a hacer ejercicio, va a haber gente que le dice, no, pues suelta eso que usted está de vacaciones. Pero usted se tapa los oídos y hágase lo que usted quiera. Y va a haber roce en ese sentido, de que va a haber gente que le va a decir cosas, pero usted es que tiene que tratar de estar claro qué es lo que quiere. O sea, si usted está pensando en hacer 100 kilómetros del Caribe en 5 etapas, usted debió quizás no cogerse una baja en diciembre. ¿Por qué? Porque cuántos kilómetros usted quisiera estar promediando la mayor cantidad de kilómetros posible por los 6 meses, los 7 meses, los 8 meses que anteceden esa carrera. Entonces usted no debería estar pensando piénselo. No haga muchos planes. Hable con su círculo para decir, hey, mira, yo estoy en esto. Porque entonces cuando usted esté en la carrera y no le esté doliendo nada y se esté sintiendo bien, usted se va a acordar que entonces usted estuvo entrenando en diciembre. Es como, yo hago siempre el comentario de una persona que me escuchó decir para un evento, para un reftrain en Capcana, que me dijo, Chelgu, pero tú puedes ir a Capcana o a Punta Cana y no tiene que ser a correr o a hacer un triatlón. Y yo, quizás tú lo disfrutas de esa manera, pero la forma en la que yo lo disfruto es así. Entonces, cada quien con lo suyo. Entonces, yo creo que más pensar a largo plazo, más pensar en que si uno se mantiene medianamente activo, y son cosas que nos suceden a diario. Aparte, yo me comparto una anécdota. Alguien que estaba pensando que no, que si 21, que si 42. Ahora, si hubiera estado medianamente activo en noviembre o diciembre, haciendo 3 corridas, haciendo algo, haciendo gimnasia. Corrida de mantenimiento, que de eso se trata. ¿Qué hubiera pasado? El brinco es mucho más fácil. Entonces, a la hora de uno, y en ese caso, me usé de ejemplos. Yo hoy en día estoy tratando de hacer 3 corridas y 3 bicicletas. Si yo logro, de 10 semanas, 8, 6 lograr eso, el brinco por un medio maratón es facilísimo. Y ese es mi único objetivo. Entonces, si usted estando recreacional, eso es lo que quiere, perfecto. Puede brincar y hacer un medio maratón. Ahora, si suelta y quiere hacer ramp up para llegar a 21, le sale bien una, quizá le sale bien 2, pero después que el cuerpo es ingrato después, porque empieza a pasar factura.
lo estuvimos maltratando cuando tiempo. Exacto. Coach, ¿tenemos libro para recomendar hoy? Yo no estaba preparado, Ok. pero la vida interviene. Y esto es un libro que es raro para el tipo de recomendación que yo hago. Pero me voy a tomar una libertad por varias cosas. Este es un libro que me regaló el que estaba escuchando. Hola, Luima. Es un libro amarillo con negro. Que dice Thanks a Thousand. Gracias mil. Que es de A.J. Jacobs, que me lo regaló Jake Hill. AJ es primo de Jake y le dedicó algunos libros para regalar. Yo vi que tú compartiste algo hoy. Entonces se llama, abajo dice que es un journey, ¿qué sería? Un viaje. Una travesía. Una travesía, sí. Una travesía de gratitud. Entonces yo no me lo he leído. Es un libro que me llamó mucho la atención y aprendí eso. Es un libro que tiene su sellito de TED y dice TED Books, que también cuando lo estuve hojeando lo compartí en el story. No sabía que TED tenía una editorial. Un tema de... Será interesante averiguar un poquito más por ahí. Creo que AJ también vi que tiene una conversación, yo no la he visto tampoco, con este chico Chase Jarvis, que nosotros seguimos mucho, que tiene Creative Life. Okay. Yo la tengo ahí en queue para escucharlo. Pero tenía libro y yo creo que en esta época interesante de cómo, creo que la conversación es que cómo qué tan agradecido uno puede ser hasta de una taza de café y ver cómo ¿Qué impacto? el path que lleva a que uno pueda tener esa taza de café ahí y qué tan entonces la aprecio y la agradezco, qué tanto goes into a cup of coffee. O sea, el crecerlo, el cultivarlo, el procesarlo, el empaquetarlo, la taza, la energía de las personas que lo cultivan, yo no sé qué tan profundo se va, pero la cafetera, ¿sí? Entonces vamos a ver qué tal. Está interesante y yo creo que como un mensaje chulo para terminar el primer episodio de este año, 2019. Ser agradecido, y el libro de A.J. Jacobs se llama Thanks a Thousand. Coach, gracias. Gracias por venir. Gracias a ustedes por estar ahí. Recuerden, La Esquina del Sofá en Instagram, Facebook, YouTube y en todas las plataformas donde usted escuche sus podcasts. Ahí nos encuentra como La Esquina del Sofá o como Jorge y el Sofá. Yo soy Jorge, el coach Raúl Santaella, el Sofá, y la directora Adria detrás de cámara. Nos vemos el próximo martes en el live.